Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a ver lo que son los comparativos y los superlativos. En primera instancia vamos a ver los comparativos. Cuando tú hablas en español o en tu lengua materna, ¿cuál es la manera usual de que cuando tú comparas en función de un adjetivo a dos personas, dos cosas, dos ciudades, etcétera? ¿Cuál es la manera más usual de compararla? Bueno, cuando tú lo haces en positivo, por ejemplo, cualquier adjetivo sería grande o pequeño. Eh, Cuando tú comparas cuál es el más pequeño, el que suele preceder es a quien estás haciendo énfasis. Por ejemplo, la puerta y la silla. La silla es más pequeña que la puerta, pero eso no quiere decir que sea la única manera en la que tú la puedes comparar. También es posible decir, la puerta es menos pequeña que la silla, aunque suena un poco refuscado o tenga ya problemas con la gramática, es posible decirlo, así suele pasar también en alemán. Ahorita vamos a ver las cuatro posibilidades, aunque no todas son usuales o no todas se usan en el lenguaje coloquial. Vamos a ver cuáles son las cuatro maneras posibles de comparar. Primero, vamos a empezar cuando comparas para decir que dos cosas son igual o cuando lo estás haciendo en un grado, que tienen el mismo grado de tal adjetivo. Por ejemplo, vamos a usar para este ejemplo, para estos cuatro, para que vean que es el mismo, el adjetivo gross. Ustedes recuerdan que era gross, quiere decir grande o alto, en este caso. Vamos a ver. Er ist so groß wie Peter. Ahora vamos a revisar estas partículas. ¿Qué textualmente quiere decir? Él es tan alto o tan grande como Peter. So, aunque también quiere decir así en alemán, en otras posiciones, so quiere decir tan. No lo confundan con la partícula de grado que es sea. Cuando dices muy, tiene sus diferencias. Pero eso es otro tema. Ahorita, como lo vamos a usar, estas dos van de la mano. Quiere decir tan como él es tan alto como Peter. Tan como. Es como si ustedes lo tradujeran al inglés, que ya todos dominamos un poco más el inglés. Podría decir, he's as big as. En este caso, el único problema es que en inglés se usa el as en las dos partes de la oración. He's as big as Peter. En este caso, no. Si ustedes recuerdan que quería decir esta palabra de be, quiere decir como para nosotros en español, o cuán. En este caso lo van a traducir como el cómo, que puede decir, también es una partícula de comparación y tiene otras connotaciones, y en otros ejemplos también se puede comparar, pero es otro tema. Ahorita lo vamos a ver como estos que van de la mano, como so más the, para que pueda completar la gramática correcta de la comparación cuando los dos objetos de comparación tienen el mismo grado, que son iguales. Ist so groß wie Peter. Otra cosa que hay que notar es que el adjetivo al que ustedes están haciendo alusión no cambia, se queda igual. Vamos a ver qué pasa cuando son diferentes. La única diferencia tangible en esto es una negación antes del so. Nicht so wie. Él es no tan grande como Peter. Sí te da un sentido de que es superior, pero para este ejemplo lo vamos a poner como que es diferente, porque puede decirte que no es tan grande, o sea que es más pequeño, o puede decir que podría ser con una morfología diferente, o el chiste es que esta denotación quiere decir que no son iguales, no siempre quiere decir que es inferior. Por ejemplo, ok, la traducción, perdón. Él es no tan grande como Peter. Er ist nicht so groß wie Peter. Yo creo que esta no tiene mayor dificultad, sería nicht so wie. La única diferencia pues, es el nicht, que es la negación a los verbos y a los adverbios que habíamos visto en clases pasadas. Ahora sí, estos dos
Pónganle una nota, no es tan usual, no es tan, no se los van a topar tan, tan usualmente como estos dos. Estas dos son las maneras más comunes para poder hacer una comparación. Siempre se compara en manera positiva, cuando es igual o es mayor, por lo que les decía, porque esta palabra cambiaría, o este weniger o nicht so, cambiaría en función de la posición en la que tú tienes el primer objeto y el segundo objeto. El hecho de que tú los cambies, esta sintaxis va a cambiar cuando no son iguales y cuando es menos y cuando es más. Por eso al inicio del video les comentaba que las personas cuando hacen una comparación suelen poner, para ahorrarse palabras, suelen poner la persona a la que le estás haciendo la connotación de que es más cuando es un comparativo. No como de esta manera, por ejemplo, fíjense. Ist weniger groß als Peter. Si ustedes lo tradujeran al español, es como decir menos, pero te da un sentido más lógico si ustedes lo traducen al inglés. Cuando dices less, por ejemplo, dices, ist weniger groß als Peter. He's less big, o he is less big than Peter. Él es menos alto que Peter. Fíjense cómo esta palabra ya no estamos usando el vi, porque el vi ya te está, cuando dices cómo, ya estás diciendo cuán grande es Peter. Imagínate que Peter, ok, ya sabes que Peter mide 1,86 metros. Este vi está exactamente en la barra de todas las medidas, está exactamente en el 1,86, porque este es tu punto de comparación. Todos los demás suelen, perdón, cuando dices als, es más como que estás más hacia arriba, más hacia abajo. Miren, fíjense. Er ist weniger groß als Peter. Él es menos grande que Peter. ¿Por qué? Porque en esta no sabes cuán grande es Peter, solo sabes que él es menos grande que Peter o menos alto que Peter. Esta es la única diferencia. Que estás haciendo exactamente la posición o estás haciendo alusión a la medida de Peter y en este no, en este nada más sabes cuál es más grande y cuál es más bajo. Es como que tiene un grado menor de exactitud. Eso es la analogía que yo le encuentro y la manera que lo puedo asociar para saber cuándo vas a usar be y cuándo vas a usar als. Este es el than del inglés, cuando dices I am bigger than you, o he is bigger than me, o etcétera, etcétera. Aunque estos no son tan usuales, es importante que sepan cuáles son, que esas dos también son posibilidades de comparar dos objetos. Y por último, vamos con la más usual. Er ist größer als Peter. Él es más grande que Peter. Si ustedes lo comparan contra los comparativos del inglés, van a ver una gran similitud. Porque si ustedes recuerdan cómo se comparaba en inglés, es al verbo, perdón, al adjetivo, se le agrega una terminación, se deforma el adjetivo, se le agrega una terminación ER por lo general. En alemán también se le agrega la ER. Tiene otras reglas que vamos a ver cuando se deforma el adjetivo, ahorita los vamos a revisar de una por una, pero también esto es lo más similar que hay al inglés, porque la sintaxis es igual, es como si dijeras he is bigger than Peter, ist größer als Peter. Otra vez tenemos el als, que es el than, que es una comparación, que nada más te dice si va hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál es más? ¿Cuál es menos? Nada más. Ok, todos repitan conmigo, the gross cambia a größer. Si se fijan que aquí tiene un umlaut, una diéresis, que größer, que la O se convierte en Ö, y la terminación es er. Größer, größer, als Peter. Ok, ¿cuáles son las reglas para cuando vas a deformar los adjetivos? Perdón, de estas cuatro, el único que está cambiando el adjetivo es cuando usas la partícula als, nada más. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengas el weniger, el so y el nicht so, te está dando como es un auxiliar para decirte que ya está deformado. Por eso ya no es necesario que cambien en estas tres.
En esta sí, porque nada más tienes el als y ese es para comparar entre los dos. Aquí te está dando el grado. Ok. ¿Cuáles son las reglas que hay que seguir cuando vas a cambiar un verbo, perdón, un adjetivo, para poder hacer la comparación? Que sería esta sintaxis de arriba. Bueno, como número uno, si la palabra es monosilábica o que tiene una sílaba nada más, porque que es el caso de gross, se le agrega una umlaut a la vocal en la que tienes y se le agrega la ER de terminación de gross, paso a ser grö, o sea, más umlaut y terminación ER. Otra regla, si el adjetivo termina en E, lo único que vas a hacer tú es agregarle una R. Ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos de estos adjetivos. Y por último, esto es un poco ambiguo. Por ejemplo, si tus adjetivos terminan en ER, es así, hay que aprendérselos un poquito ahí de memoria, porque hay algunos que sí es simple nada más como agregarle otra vez el ER, y otros que va a desaparecer la E y agregas una agregas una ER. ¿Sí se acuerdan lo que pasaba con los pronombres posesivos cuando hablabas de ustedes? Cuando decías eure, cuando ya tenía una declinación de eure, es más, si quitas esta T aquí se ve, eure, se le quitaba la E que va entre la U y la R y se le agregaba la ER. Pasa lo mismo aquí. Pasa lo mismo también cuando terminan en EL. EL de Lalo. L de Toya. Se elimina esta E y nada más te queda Toya. Toya. Y se le agrega la ER. Eso es lo que pasa con esos adjetivos. Y esas son las reglas, está básico. Sería bueno que consultaran adjetivos y cómo cambian con los comparativos. Y ahorita vamos a pasar a lo que son los superlativos.